Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos en esta conferencia Investigación y Trabajo Social, que forma parte del segundo curso de la segunda parte de Metodología de la Investigación Social de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en la maestría en Trabajo Social. Y aunque hablamos un poco al respecto en la primera parte de esta asignatura, es decir, en Metodología 1, creemos conveniente comenzar Metodología 2 debatiendo el tema de investigación y trabajo social nuevamente. Para ello, entonces, el objetivo de nuestra conferencia del día de hoy va a ser tratar de comprender a la investigación en trabajo social dentro del marco de la investigación en ciencias sociales. Y esto es fundamental. Yo voy a tratar durante los minutos que estaremos juntos en esta conferencia de sustentar un poco por qué es fundamental que ustedes como estudiantes puedan comprender la investigación en trabajo social dentro del marco de la investigación en ciencias sociales. Vamos a empezar con algo sencillo. Yo creo que voy a basar mi exposición en una comparación con la medicina. La medicina, digamos, esta ciencia que tanto respetamos todos, que es un poco, podríamos decir que le pasa un poco lo mismo que al trabajo social, porque de repente, ¿dónde está la teoría propia de la medicina? La medicina se apropia de otras teorías, de otras ciencias, en fin. Bueno, al trabajo social sería un buen punto de comparación, entonces, pensar cómo funciona la investigación en la medicina. Y en la medicina, nosotros podemos distinguir, y lo primero que la medicina distingue, es que un problema de salud no necesariamente es un problema de investigación en salud. Son dos niveles diferentes. No estoy poniendo así por uno superior o uno inferior, estoy hablando de dos niveles distintos. Lo mismo va a pasar en trabajo social. Después conversaremos al respecto. Entonces, un problema de salud, por ejemplo, que puede ser, no sé, la influenza. El H1N1, ¿se acuerdan? O sea, que hasta aquí en México tuvimos el país semiparalizado, sobre todo la capital, cuando tuvimos el problema de la influenza H1N1 y no se sabía muy bien. Entonces ahí teníamos un problema de salud que generó en un problema de investigación en salud. O sea, lo que se investigó en salud no es la influenza, lo que se investigó en salud es qué virus es, cómo muta el virus, cómo se propaga el virus, cuál es la genética del virus, en fin. O sea, se deriva de ese problema de salud que nosotros tuvimos, de esa epidemia de H1N1, se deriva no solo un problema de investigación en salud, se derivan múltiples problemas de investigación en salud o se derivaron en ese caso en particular. Y entonces, por ejemplo, una instancia, hay otras muchas, pero una instancia de investigación en salud son los CDC o los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Y entonces en estos CDC, bueno, pues comenzó toda la investigación a tratar de saber qué era lo que pasaba con la influenza. Y no solo con la influenza H1N1, en este caso particular, o ejemplo que estamos poniendo, sino en general se hace investigación en salud. Y entonces en estos centros, en estos CDC, trabajan equipos multidisciplinarios, porque no solo trabaja un médico, o sea, trabajan genetistas, trabajan microbiólogos, trabajan especialistas en anatomía, trabajan biotecnólogos, en fin. Ahí hay equipos multidisciplinarios de diferentes ciencias que convergen para tratar de comprender el problema o los problemas de investigación en salud derivados de un problema en salud y, por supuesto, para poder, con esas herramientas o con lo que brinde la investigación, poder resolver el problema en salud. Entonces, estos equipos multidisciplinarios, pues cada cual aporta lo que sea. Aquí la imagen yo creo que es suficientemente clara y tiene un conjunto de resultados de investigación. Por ejemplo, en este caso, no sé, hicieron las pruebas rápidas de detección, tienen también la vacuna, que es otro resultado de la investigación, tienen a lo mejor, digo, no me atrevo a aseverar, pero supongo que tienen como un patrón epidemiológico para saber la epidemiología del virus y cómo se
se difunde, en fin, ellos tienen un conjunto de resultados de investigación e insisto, resultados que son respuestas a problemas de investigación de las ciencias de la salud, pero que por supuesto me sirven para poder intervenir, resolver en el problema de salud. Recordemos, una cosa es la influenza H1N1, otra cosa son los problemas de investigación derivados de ese problema de salud. Y entonces aquí tenemos los resultados de investigación, está la vacuna, las pruebas rápidas, etcétera, que también han venido a nuestro país. Esa es una instancia, esa es la instancia de investigación que estoy ejemplificando con los CDC, insisto, no es la única, mucho menos, no, para nada la única, ¿no? Y por otra parte tenemos otras instancias, que son las instancias dentro de la medicina donde se produce el diagnóstico y la curación. Ahí están los cuerpos de guardia, los centros de salud, los hospitales de los diferentes niveles, en fin, tan importantes para todos nosotros, los hospitales. Y en los hospitales que se produce el diagnóstico y se produce la intervención que nos cura generalmente. Y bueno, también se trabaja multidisciplinariamente, efectivamente, a lo mejor el médico general tiene que ver al radiólogo, analizar los resultados de los análisis clínicos, etc. Hay un trabajo multidisciplinario, igual se hizo cuando el virus de la influenza, pero el diagnóstico, y esto es importantísimo, el diagnóstico siempre es situacional. Yo puedo llegar con una gripe aparente y la doctora decirme, sí, usted vaya a hacer la prueba rápida porque yo sospecho que usted tiene influenza H1N1 y efectivamente tenerla. Y después puede llegar otro paciente exactamente con mis mismos síntomas o aparentemente con mis mismos síntomas y no tener influenza. Es decir, ante situaciones que pueden incluso parecer similares, el diagnóstico siempre es situacional y puede ser diferente. Entonces, por tanto, ahí se produce un diagnóstico y, por supuesto, me cura. Pero, ¿cómo me diagnostican y cómo me curan? Bueno, me diagnostican y me curan a partir de los resultados de las investigaciones. Si los CDC no hubieran producido las pruebas rápidas, si no tuviésemos la vacuna, si no supiésemos más de la enfermedad, de su genética, de cómo se propaga, etcétera, sería mucho más difícil la curación. Es decir, que aquí tenemos un ejemplo de cómo diagnóstico e intervención, en este caso curación, está en absoluta relación con la investigación. Y ese diagnóstico y curación se basa, por supuesto, en los resultados de las investigaciones. Y tenemos que entender que ambos roles, la investigación y el diagnóstico e intervención, son roles fundamentales. Diferentes, pero fundamentales. Es decir, no hay uno que sea más importante que otro. Es importante tener y conocer el H1N1 y tener las herramientas para combatirlo. Importante tener el médico que me cure. Yo no hago nada teniendo los resultados de investigación sin un diagnóstico oportuno y sin una orientación oportuna hacia la curación. Es decir, que tan importante es el investigador que está en un CDC en Atlanta, como importante es el médico que está en un cuerpo de guardia, el médico general que está en el cuerpo de guardia del Hospital Siglo XXI. Entonces, ambos roles son fundamentales, diferentes, pero fundamentales para curarnos. Y entonces, ¿cómo podemos ver todo esto en el trabajo social? Pensemos un poco cómo llevar esto al trabajo social y pensemos que en el trabajo social, por ejemplo, es fundamental diferenciar un problema social de un problema de las ciencias sociales. Un problema social, por ejemplo, es la pobreza, un problema social, por ejemplo, es la migración, etcétera. Un problema social, los problemas que tenemos asociados a género, etcétera. Ahora, un problema social no necesariamente es un problema de las ciencias sociales. Hay que convertir el problema social en un problema de las ciencias sociales cuando hablamos de investigación, y vuelvo a hacer el paralelo. Una cosa es la influenza H1N1 y la epidemia, que es el problema de salud,
Y el problema que le atañía a las ciencias de la salud era el virus, cómo poder parar el virus, cómo se propaga, etcétera, ¿no? Su genética, etcétera. Bueno, aquí igual. Un problema social, por ejemplo, es la pobreza. Un problema de las ciencias sociales es, por ejemplo, cómo se produce la pobreza, cómo se reproduce la pobreza, cómo cada vez tenemos más pobres a pesar de que cada vez tenemos más políticas sociales o gastamos más en intervención hacia los pobres. ¿Ok? ¿Qué es la pobreza? ¿Cuáles son los mecanismos generadores de pobreza? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se esconden detrás del tema de que la pobreza no se termina? Esos son problemas de las ciencias sociales, ¿ok? Derivados de un problema social que es la pobreza. Y por tanto también es un problema del trabajo social, porque la intervención sobre la pobreza nos corresponde a nosotros en todos sus niveles, ¿ah? Desde los casos más, por supuesto, más pequeños o desde el trabajo de casos puramente dicho, hasta la intervención a partir de la política social. En ese sentido, apelo y me gustaría que debatiéramos entonces esta semana. Primero, la necesidad de la multidisciplina. No hay problemas del trabajo social, hay problemas de las ciencias sociales, que el trabajo social, por supuesto, interviene en ellos. Intervienen los problemas sociales. Por tanto, nosotros necesitamos fundamentalmente la investigación para poder guiar nuestro diagnóstico y nuestra intervención. Como mismo se hace en la medicina, nosotros tenemos que producir las vacunas, las pruebas de detección, etcétera. Nosotros tenemos que develar lo social para conocerlo mejor y para poder hacer un diagnóstico y una intervención mucho más adecuada. Recuerden, diagnóstico siempre es situacional. Igual que la investigación es fundamental para poder guiar ese diagnóstico y esa intervención. Por tanto, insisto, no podemos hablar de una investigación solo del trabajo social. Yo no puedo decirle a una persona, no me hable de la economía porque eso es económico, o no me hable de cómo funciona la política porque eso es político. A mí dígame solamente lo que le toca al trabajo social y cuidado, no chocar con la sociología. No, nosotros necesitamos una investigación multidisciplinaria, nosotros necesitamos una investigación en ciencias sociales y nosotros necesitamos que los productos de esa investigación, lo que nosotros develemos con esa investigación, por supuesto, seamos capaces de aprenderlos con H, tomárnoslos, apropiarlos y usarlos, por supuesto, para poder tener un trabajo social crítico, un trabajo social emancipador, un trabajo social transformador que realmente llene las expectativas que tenemos en torno a esta profesión y que tanto necesitamos en nuestro país específicamente y, por supuesto, en toda la región de las Américas. Termino aquí. Por supuesto, vamos a tener una semana intensa de debate a partir de esta intervención. Pueden buscar información en internet diferente, hay muchísimas posturas. Yo les he dado mi postura personal, mi postura a partir, por supuesto, de mi experiencia como investigadora social y de mi experiencia y compromiso, por supuesto, con el trabajo social. Nos vemos entonces en el aula virtual. Muchas gracias.